El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo nos recuerdan que tú eres libre y que por lo tanto el Señor te ha concedido ese don para que decidas seguirle o no, hacer el bien o el mal, pero que no valen medias tintas, que no vale vivir en la tibieza, que una vez que has decidido seguirle, tienes que seguirle con todas las consecuencias y no puedes pretender darte a poquitos, es decir, darte sin que duela. Duele hacer a veces la voluntad de Dios, porque en muchos casos esa voluntad de Dios nos pide que nos purifiquemos, que nos liberemos de las ataduras de nuestras pasiones, que luchemos por evitar el mal y hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y eso exige esfuerzo y sacrificio. Y no puedes escudarte en que te cuesta o supone mucha exigencia hacer lo que el Señor te pide. Para un cristiano, para un discípulo, seguir a Jesús implica entregarse totalmente. La Iglesia está jalonada de mártires que entregaron su vida por ser fieles a Cristo. Fueron perseguidos y entregaron su vida para dar testimonio de ese amor que sentían en el corazón. El martirio tiene que ser para nosotros un camino para amar a Dios. Dios quiera que no sea el martirio cruento de sangre, pero sí el martirio incruento de morir a todo aquello que nos aleja del Señor. El domingo pasado el Evangelio nos recordaba que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y solo si esto lo tenemos claro, que Dios es el Señor y que por lo tanto todo lo demás e incluso nosotros mismos, que no somos el Señor, que no somos Dios, no podemos estar por encima de Él. Solo si esto lo tenemos claro, podremos amar al Señor como Él se merece y como Él exige. Cuando una persona esto no lo tiene claro, su fe depende a veces del sentimiento. Si siento, vengo a misa; si siento, hago lo que el Señor me pide. En otras ocasiones, de la necesidad. Si estoy necesitado, rezo. ¿Para qué? Para pedir. Pero si no tengo nada que pedir, porque creo que no tengo necesidad material de nada, entonces no tengo por qué rezar o no tengo por qué venir a la iglesia. Nosotros tenemos que venir porque hay alguien que nos espera, que es Cristo, el Señor, el que ocupa no cualquier lugar en mi corazón, sino el primero. Y Dios no resta, Dios siempre suma. Y cuando yo le doy ese primer lugar al Señor en mi corazón, los que están a mi lado siempre salen ganando. E incluso nosotros mismos. Cuando el Señor es el Señor y yo me arrodillo ante Él,
Eso impide que me arrodille ante ídolos. Ídolos son mi soberbia, mis pequeñeces, mis empresas, que pueden ser buenas, pero nunca pueden estar por encima del Señor, porque Él es el creador y dueño de todo lo que existe. Por lo tanto, preguntémonos, ¿no estaré yo fallando en esto? ¿Tengo problemas de fe? ¿O tengo problemas para amar a los demás? ¿Me falta caridad? En el fondo, el problema no será que estoy viviendo en la tibieza, que digo que amo a Dios, pero no por encima de todas las cosas, que en cuanto vienen problemas o dificultades, el que siempre paga los platos rotos, ¿quién es? El Señor. Porque no reclama, porque no exige, porque parece que no pasa nada si no hago su voluntad. Y sí pasa. Es malo para ti y es una afrenta ante el Señor. A un solo Dios adorarás, dice el Shema, el primer mandamiento de la ley de Dios, y a Él solo darás culto. ¿De verdad estamos dando culto solo a Dios? ¿O en nuestra vida tenemos muchos ídolos? Ídolos que impiden, por tanto, que amemos al Señor como Él se merece y que seamos verdaderamente libres. Dios no ha venido a condenar al mundo. Envía a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por Él. Envía a su Hijo al mundo para que Él nos liberara de ese pecado, el primer pecado de nuestros primeros padres, el pecado original. Solo si estamos unidos a Cristo encontraremos el camino que nos lleva a la vida. Si nos alejamos de Él, nos arrodillaremos ante ídolos que nos esclavizarán y no ayudarán a que amemos a los demás. Pidamos al Señor que le demos no cualquier lugar en nuestra vida, sino el primero, y que salgamos, por tanto, de la tibieza a veces en la que vivimos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos al Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos y tengamos vida eterna. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos cristianos que son perseguidos y no pueden proclamar libremente su fe, para que el Señor les sostenga en estos momentos de persecución, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por las víctimas de la inundación que tuvo lugar en Valencia, también en Letur, en Albacete y en otros lugares de España, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por Occidente, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor sea en tu nombre este sacrificio. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos mártires, y concédenos a nosotros, tus siervos, permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos de gracia. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija María de los Ángeles y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, con el precioso cuerpo y sangre de tu único Hijo, concédenos en la fiesta de tus santos mártires permanecer en ti con perseverante amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Condúcenos hasta ti, Señor, ten piedad. Ilumina nuestros pasos, Cristo, ten piedad. Ábrenos tu puerta, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece, por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo del libro de la sabiduría. Amad la justicia, los que regís la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con corazón eterno. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, sometido a prueba, pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehuye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra y cómo da consistencia al universo, no ignora ningún sentido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelvo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza,
diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Cuando rezamos el credo, decimos que hay 4 notas esenciales que caracterizan a la Iglesia. La primera es que la Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. La Iglesia es santa. Sin embargo, cuando uno analiza sociológicamente el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, se da cuenta de que hay muchos pecadores. Por lo tanto, podríamos definir a la Iglesia o decir que la Iglesia es santa porque está fundada por Cristo, alentada y guiada por el Espíritu Santo, pero es una Iglesia santa de pecadores. De pecadores significa de personas que necesitan la gracia de Dios para que se lleve a cabo en ellas la obra de la salvación, es decir, la conversión. El ser humano está en permanente cambio y conversión hacia el amor, la paz y la justicia que el Señor le trae. Por eso es una constante en nuestra vida. Caemos, pero tenemos que levantarnos. Tropezamos, pero no dejamos que el pecado tenga la última palabra en nuestra vida, sino que ponemos nuestras miserias en manos del Señor para que Él nos libere, cure y sane nuestras heridas y con su gracia nos levantemos para volver a empezar. Iglesia santa, pero de pecadores. La diferencia entre el pecador que quiere cambiar y el pecador que vive instalado en la corrupción es el deseo de cambio. Los dos pecan, pero mientras uno desea cambiar, quiere convertirse al amor de Dios, el otro vive instalado en la corrupción, en el mal, y por lo tanto no desea que haya en él conversión alguna. En griego, metanoia, es decir, cambio. Preguntémonos, por tanto, ¿en qué lugar estoy yo? Yo soy de aquellos pecadores que tropiezan, pero que desean cambiar, que quieren convertirse al amor de Dios, que ponen en Él su esperanza y que por eso una y otra vez, cuando han caído, hasta 70 veces 7, piden perdón, dicen lo siento y vuelven a empezar. O por el contrario, vivo instalado en la corrupción del mal, del pecado, y por lo tanto no deseo cambiar, simplemente a veces mi petición de perdón es una pose para quedar bien, pero en el fondo no deseo que exista ese cambio o esa conversión. La Iglesia es santa, pero está llena de pecadores. El pecador que quiere cambiar recibe la misericordia de Dios. El pecador que vive instalado en el pecado vive en la corrupción y por lo tanto cierra su corazón a la misericordia divina. En segundo lugar, hay 2 tipos de escándalos en la Iglesia. El escándalo del débil que cae y tropieza. Todos nosotros somos piedra de escándalo. Todos nosotros afeamos la imagen de nuestra Madre, la Iglesia, porque si fuéramos santos, la imagen de la Iglesia sería la de aquellos que aman, que ayudan, que perdonan. Todo escribano echa un borrón y nosotros echamos muchos borrones. Pero una cosa es el escándalo de la debilidad, Dios se apiada del débil, y otra cosa es el escándalo de aquel que vive en la tiniebla y predica la tiniebla. Vivimos en un momento donde dentro de la Iglesia, no digo ya afuera, sino incluso dentro de la Iglesia, hay muchísima tiniebla, muchísimo error, muchísima confusión, muchas veces promovida desde los sacerdotes e incluso obispos que ya no predican la sana doctrina, es decir, que quieren cambiar, por ejemplo, la moral de la Iglesia, moral sexual, moral laboral, moral familiar, donde la Iglesia tiene que adaptarse al mundo. Pero si la Iglesia se creó para santificar el mundo, no para adaptarse al mundo. Si Cristo se hubiera adaptado al mundo, cuando Pilato le pregunta qué es la verdad, habría dicho lo que Pilato quería escuchar para salvar el pellejo, pero no dijo
aquello que Pilato quería escuchar. Dijo lo que era verdad y por ser fiel a la verdad tuvo que entregar su vida en la cruz. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos transmitiendo la doctrina revelada, las normas que se desprenden de los mandamientos, tanto de la ley de Dios como de la Santa Madre Iglesia, que son la luz que ilumina la vida del ser humano y que le ayuda a encontrar la salvación. O por el contrario, la doctrina que nosotros estamos transmitiendo en la familia, con los amigos, viviéndola nosotros y por lo tanto dando ejemplo y testimonio, es antitestimonio. Porque vivimos en contra de lo que el Señor nos dice, porque vivimos en contra de lo que el Señor desea. Hay un doble escándalo. El escándalo de la debilidad, eso no podemos evitarlo, porque somos débiles y tenemos una espina clavada. Acercándonos a Cristo encontramos en Él fortaleza. Y el escándalo de la mentira, de la tiniebla y del relativismo en el que vive gran parte de nuestra Iglesia. Fidelidad, por tanto, a la verdad natural, esa huella de Dios impresa en el corazón del hombre, y a la verdad revelada que el Señor ha dado a conocer mediante la Sagrada Escritura y la tradición. Pues que sea así en nuestra vida, seamos luz en el mundo, testigos del amor de Dios. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la jerarquía, escogida por el Señor para apacentar al pueblo de Dios y llevarlo a los pastos que dan la vida, para que la jerarquía sea fiel a la misión que Cristo le encomendó y no confunda a las ovejas. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos por la paz en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que sienten la llamada a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, para que sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo José y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados. A ti suspiramos, Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotada por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4.000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder del enemigo. Mandaron gente a Silo a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los 2 hijos de Elí, Hofní y Finees, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y muertos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento, ¡ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los 2 hijos de Elí, Hofní y Finees, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas,
Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podría entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un mundo donde gran parte de la población española, europea, ya no tiene fe, sorprende cómo cuando uno sintoniza algunos canales de estos de la antigua TDT, hay cantidad de ellos dedicados a videntes, echadores de cartas, adivinos y medium. ¿No tiene fe la gente o tiene una fe equivocada? Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús, que siente misericordia y compasión del dolor de los hombres, cura al leproso. Y simplemente, después de la curación, no le pide dinero, simplemente le dice que vaya a presentarse al sacerdote y que no diga nada. Pero él, llevado por la alegría de estar curado de la lepra, una enfermedad que no solo te afectaba a ti personalmente, sino que te excluía de la comunidad, porque era una enfermedad contagiosa y por lo tanto el leproso debía vivir como en un gueto, fuera, en descampado, unido a otros leprosos, e iban tocando una campanilla para evitar que se acercaran personas sanas y poder contagiarlas, y ellos decían impuro, impuro, y de esa manera las personas sanas se alejaban de ellos, con lo que la lepra tenía un doble componente negativo. Por un lado la enfermedad física, por otro lado la exclusión social. El leproso, lleno de alegría, proclama, oye, que este me ha limpiado, que este me ha sanado, generando un grave problema a Cristo. Porque el Señor vino como embajador de Dios, Padre, para ser instrumento suyo, salvarnos y redimirnos, limpiando nuestro pecado y regalándonos la vida eterna. Pero el Señor conoce cómo es el corazón del hombre, y los hombres somos interesados. Los seres humanos a veces buscamos a Dios no por amor, sino simplemente por lo que sacamos de Dios. Y por esa razón Cristo no quería que le siguieran por interés, sino por amor, que no le siguieran para buscar la sanación o un beneficio humano, sino que le buscaran para sanar interiormente, para sentir el perdón de los pecados, para encontrar el camino que les llevara a la salvación. Y por eso creo que la pregunta que hoy el Evangelio nos hace a cada uno de nosotros es esa. ¿Y tú por qué vienes? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Qué pretendes conseguir? ¿Vienes porque confías en Él? ¿Crees en Él porque es el Salvador del mundo y por lo tanto le pides al Señor no que te quite los problemas y cruces de la vida, sino que te quite el pecado que te esclaviza, que sane y cure tus heridas espirituales, que te dé las fuerzas, su gracia necesaria para buscar la santidad, para hacer el bien y evitar el mal? ¿O buscas al Dios que te quite los problemas de la vida, que te quite las cruces? Como hijos tenemos derechos y estamos necesitados. ¿Cómo no pedir a nuestro Padre Dios por todo lo que necesitamos? Y los bienes materiales son parte de nuestras necesidades. Pero solo pedir los bienes materiales y olvidarnos de los bienes espirituales. Jesús fue rechazado. Es el Mesías. El pueblo estaba esperando la venida del Mesías, pero unos esperaban un libertador político que quitara al Imperio Romano de Israel y por lo tanto
les suprimiera ese yugo que les oprimía, y otros buscaban un libertador espiritual pero cómodo, el Dios del cumplimiento, vivir una religión donde cumple una serie de normas, quedo tranquilo y justificado. Cristo ha venido a liberarte, es el Mesías y el Salvador, y posiblemente no pueda llevar a cabo en ti la obra de la salvación si no crees en Él, porque esperas de Él otra cosa, porque esperas que te dé no lo que Él te ha prometido, sino que te dé pues la salud o que te quite los problemas de la vida. Recordad aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No dice el Señor: y yo te quitaré los problemas, y yo os aliviaré. Y añade: cargad con mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Pero Señor, si estoy cansado, ¿cómo voy a cargar con un yugo? ¿No será echar más carga sobre mis hombros? Cuando uno ama, cuando uno se entrega, cuando uno, porque desea ser fiel a lo que Dios le pide, hace su voluntad, aunque eso exija esfuerzo y sacrificio, encuentra paz, encuentra esperanza, encuentra consuelo. Quizás tenga menos tiempo libre, posiblemente tenga menos dinero porque tendrá que compartirlo con los demás, tendrá que morir a sus pasiones, pero encontrará la felicidad que consiste en amar como Dios nos pide. Dejemos que el Señor, como Mesías y Salvador, lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación, pero no le compliquemos la vida pidiéndole cosas que Él no ha prometido darnos, y que nuestra fe no esté condicionada a esas exigencias que muchas veces tenemos, porque muchas veces no pedimos, más que pedir, exigimos. Pareciera que Él es el siervo y nosotros el Señor, cuando es al revés. Él es el Señor y nosotros sus criaturas, sus siervos, elevados a la condición de hijos de Dios, por pura gracia y por puro amor. Que el Señor encuentre en nosotros fe, confianza en Él y, por lo tanto, el necesario abandono en sus palabras. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Luisa, Nora Elisa, Luz Marina, Hilda Rosa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.